Muy buenas tardes, amigas y amigos del español. Vamos a estudiar y a analizar en profundidad el nombre servicio. Servicio. ¿Qué significa servicio? Pues servicio significa acción o resultado de servir. Por ejemplo, el hotel de las vacaciones tenía servicio de peluquería. O el restaurante al que vamos a comer ofrece servicio de terraza. El segundo significado del verbo servir se refiere al equipo de personas o a la persona que se encarga de las tareas domésticas en una casa. El servicio o el servicio doméstico, también se dice servicio doméstico, consiste en, pues en ese grupo de personas que limpian, planchan, friegan, cocinan, etcétera, etcétera. En las casas, en las residencias de la gente que tiene pues mucho poder adquisitivo y puede contratar, externalizar este tipo de servicios. Servicio doméstico. Relacionado con el servicio doméstico tenemos también una cosa que se llama puerta de servicio. ¿Qué es la puerta de servicio? Pues la puerta de servicio es esa puerta en las casas muy grandes, de las familias ricas, esa puerta que sirve para que el servicio entre y el servicio salga sin molestar a los residentes de la casa. Pueden entrar ahí también proveedores, personal de reparación que vienen a arreglar algo que se ha roto, etc. Es decir, tienen esas casas tan grandes de gente de mucho dinero, tienen dos entradas, una entrada principal y una entrada o una puerta de servicio. En tercer lugar, tenemos estaciones de servicio. ¿Pero estaciones de servicio? En español de España decimos estación de servicio a las gasolineras. Las estaciones de servicio ahora también ofrecen muchos otros servicios complementarios, como pues restaurantes o talleres mecánicos, o incluso hoteles, etc. Estas que tienen muchos servicios auxiliares extra, aparte del repostaje, también las llamamos áreas de servicio. ¿Qué tendrán que ver los servicios y el tenis? Rafa, ¿qué tiene que ver el tenis y los servicios? Cuéntanoslo tú, que tú sabes mucho de tenis y de buenos servicios. En tenis y en otros deportes similares al tenis, el servicio es el saque, es decir, el inicio de la partida o del partido. Así, tenemos que romper el servicio es cuando el otro jugador o la otra jugadora nos la devuelve y gana ese juego. Rompe el servicio, es decir, rompe el saque. Más palabras o más expresiones con servicio. Estar de servicio. ¿Qué significa estar de servicio? Pues estar de servicio significa estar en el turno de trabajo. Se utiliza este término, estar de servicio, estar trabajando actualmente. Todavía no he terminado de trabajar, estoy de servicio. No confundamos estar de servicio con estar al servicio de alguien. ¿Qué significa estar al servicio de alguien? Estar al servicio de alguien significa estar a disposición de alguien. Lo puedes decir, por ejemplo, de un amigo. Oye, ¿te vas a cambiar de casa? Estoy a tu disposición, estoy a tu servicio si me necesitas para la mudanza. Y el servicio de inteligencia. ¿Qué es el servicio de inteligencia? El servicio de inteligencia es las organizaciones de espionaje de los gobiernos. Tenemos en la antigua Unión Soviética muchas películas que a mí me han gustado mucho siempre del espionaje de la KGB, ¿sí? O de la CIA en los Estados Unidos. Servicio de espionaje. Por supuesto, si estamos en un lugar público
y de repente necesitamos ir al baño, necesitamos urgentemente un baño, decimos, perdona, ¿me puedes decir dónde están los servicios? Servicios también es el cuarto de baño, el aseo. En siguiente lugar tenemos el sector servicios. ¿Y qué es el sector servicios? El sector servicios o el sector terciario es un sector económico que no implica la elaboración de productos ni de bienes materiales. Tiene diferentes subsectores dentro, como por ejemplo el financiero o como por ejemplo el turismo, la hostelería, la enseñanza, etcétera, ¿sí? En España, por ejemplo, tenemos una organización económica basada principalmente en este sector, en el sector servicios. Creo que es aproximadamente un 65-70% de nuestro Producto Interior Bruto, de nuestro PIB, el que proviene de este sector. Con servicios también tenemos servicios mínimos. ¿Qué son los servicios mínimos? Bueno, cuando hay un sector económico, tienen alguna protesta, quieren expresar un desacuerdo, un enfado a la opinión política, pueden organizar una huelga. En la huelga, los trabajadores tienen el derecho de no ir a trabajar, no percibir sueldo ese día. Y bueno, pues pueden salir a la calle, manifestarse y expresar sus deseos de mejora. Pero los gobiernos se reservan un porcentaje mínimo de servicios que sí tienen que prestarse, independientemente de si hay una situación de huelga o incluso de huelga general. Y un servicio religioso. ¿Qué significa un servicio religioso? Pues un servicio religioso es un culto, es decir, es el momento en el que los fieles de una religión, bueno, sobre todo en el cristianismo evangélico es así, acuden a la iglesia a hablar con Dios, a rezar, a orar y normalmente reciben un sermón por parte de la autoridad religiosa que dirige ese servicio. Servicio también es la organización de personal y de recursos, no solo de personal, sino también de todos los recursos puestos a disposición de los clientes o de los usuarios en los casos de una empresa privada o de una institución pública. Por ejemplo, en el caso de una institución pública, pues tenemos el servicio de correos, servicio postal, o tenemos el servicio de transportes, o tenemos el servicio de salud pública y, por supuesto, el servicio de enseñanza. Y en el caso de la empresa privada, pues tenemos, por ejemplo, el servicio de atención al cliente, súper de moda, ¿sí? Cuando llamamos porque tenemos un problema o necesitamos una información, lo hacemos a un departamento que es servicio de atención al cliente. Y también servicio postventa, cuando ya hemos realizado una compra y entonces en ese momento tenemos un problema, es el servicio postventa el que se encarga de solucionarlo.